Cuando mi hermano destrozó su auto, mis padres le compraron uno nuevo en menos de una semana. Cuando el mío se averió, me dijeron, ya eres adulto, resuélvelo. Así que lo hice. 3 meses después, aparecí en su entrada con un coche que ellos ni en sueños podrían pagar. Mi hermano me señaló y dijo, ¿me compras uno también? Solo me reí y respondí, resuélvelo. Soy William, tengo 27 años, y siempre he sentido que en mi familia sobraba. Crecimos en un suburbio tranquilo de Ohio, en una casa con jardín y garaje. Mis padres, Marta y Román, eran de esos que todos quieren como vecinos, siempre sonriendo, organizando barbacoas, yendo a la iglesia. Pero en casa, todo giraba alrededor de mi hermano menor, Caleb. Él tenía 22, y desde que nació, fue el centro del universo para mis padres. No exagero, si Caleb quería algo, lo tenía al día siguiente. Si sacaba una C en la escuela, mi madre lo celebraba como si fuera un genio. Yo podía sacar atrás A, y lo único que conseguía era un bien, William, sigue así. Caleb era el carismático, el que hacía reír a todos, el que siempre tenía una historia. Yo era el callado, el que leía en un rincón o trabajaba en algo que a nadie le importaba. Aprendí rápido que quejarme no servía de nada. Mis padres siempre tenían una excusa: Caleb es menor, necesita más atención o es más sensible, no lo entiendes. Con el tiempo, dejé de intentar competir. Me dije que algún día iba a demostrar que no necesitaba su aprobación. Todo explotó cuando tenía 24 y Caleb 22. Yo tenía un Honda Civic del 2005, comprado con lo que ahorré trabajando en la universidad. Era un desastre, pero era mío. Caleb, en cambio, manejaba un Jeep Cherokee que mis padres le regalaron al graduarse de la secundaria. Un auto de $30,000 para un chico que apenas pasó sus clases. No tiene sentido, pero así era en casa. Una noche, Caleb destrozó el Jeep. Se estrelló en una carretera después de una fiesta, conduciendo como idiota. Por suerte, no hubo heridos, pero el auto quedó inservible. Pensé que mis padres finalmente le darían una lección, que lo harían asumir las consecuencias. Pero no. En menos de una semana, Caleb estaba manejando un Ford Mustang nuevo, pagado por mis padres. Fue un error de juventud, dijo mi madre. Necesita un auto para moverse. Caleb ni siquiera estaba en la universidad, pero eso no importaba. 6 meses después, mi Civic empezó a fallar. El motor sonaba como si estuviera a punto de explotar, y una mañana simplemente no arrancó. Yo trabajaba en una firma de marketing, ganando lo justo para el alquiler y las cuentas. No tenía dinero para un mecánico, así que pedí ayuda a mis padres. No quería un auto nuevo, solo un préstamo para arreglar el mío. Fui a casa, me senté con ellos y expliqué todo. La respuesta de mi padre fue fría: William, ya eres adulto, resuélvelo. Mi madre ni siquiera me miró, estaba ocupada con su teléfono. Me sentí como si me hubieran dado un golpe. No era solo el dinero, era la indiferencia. Caleb destrozó un auto por idiota y le compraron uno mejor. Mi auto se descompuso por viejo, y me dicen que me las arregle. En ese momento, decidí que nunca más les pediría nada. Los días siguientes fueron un caos. Dependía del autobús para ir al trabajo, lo que me tomaba horas. Por las noches, buscaba talleres baratos y pedía presupuestos. Un amigo, Derek, me salvó. Su tío trabajaba en un taller y me arregló el auto por poco dinero. No era una solución permanente, pero me dio tiempo. En el trabajo, empecé a buscar una salida. No podía seguir viviendo así, siempre al límite. Una compañera, Sara, me contó que su jefe necesitaba a alguien para un proyecto freelance. Era un trabajo de marketing digital para una empresa tecnológica. No tenía mucha experiencia, pero me arriesgué. Hice una propuesta y, contra todo pronóstico, me contrataron. El pago era bueno, mucho mejor que mi salario fijo. Me dio una idea: si podía hacer esto por mi cuenta, quizás podría construir algo más grande. Pasé meses trabajando sin parar. De día, en la firma; de noche, en el proyecto freelance. Dormía poco, pero cada dólar iba a un fondo que llamé el plan. No sabía bien qué era, pero quería un auto decente, un apartamento mejor, una vida donde no tuviera que rogar. Un día, tomando café con Derek, le conté lo de mis padres y el auto de Caleb. Se rió y dijo: tus padres tienen un favorito, y no eres tú. Pero eso es bueno, te está obligando a ser mejor. Sus palabras se me quedaron grabadas. Iba a demostrarles que no los necesitaba. 9 meses después, la empresa tecnológica me ofreció un puesto fijo como consultor junior. El salario era el doble de lo que ganaba en la firma. Acepté de inmediato. Con el primer cheque, arreglé mi Civic y empecé a ahorrar en serio. No quería solo sobrevivir, quería algo que mi familia no pudiera ignorar. Caleb, mientras tanto, seguía siendo el mismo.
Publicaba fotos del Mustang en redes, salía con amigos, actuaba como si el mundo le debiera algo. En una cena familiar, dijo que quería emprender un negocio. Cuando le pregunté de qué iba, no tenía ni idea. Solo dijo, algo grande. Mis padres, como siempre, lo aplaudieron. Yo solo puse los ojos en blanco. Lo que no sabía era que Caleb pronto metería la pata de una manera que me involucraría. Y cuando eso pasó, todo lo que había guardado durante años estaba a punto de salir a la luz. Era un sábado por la mañana cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Decía, oye, William, soy del banco. Necesitamos confirmar unos documentos para el préstamo de tu negocio. Me quedé mirando el teléfono, confundido. ¿Qué negocio? Yo no había solicitado ningún préstamo. Llamé al número y, tras unos minutos de hablar con un empleado que parecía tan confundido como yo, descubrí que alguien había usado mi nombre y mi número de seguro social para registrar una empresa, Caleb y William Ventures. El nombre me dio náuseas. Caleb. Claro que era él, fui directo a casa de mis padres. No avisé, no quería darles tiempo de inventar excusas. Cuando llegué, Caleb estaba en la sala, tirado en el sofá, viendo un partido de fútbol en la tele. Marta estaba en la cocina, y Román leía el periódico en el comedor. Entré como tromba y, sin saludar, le dije a Caleb, ¿qué demonios es eso de Caleb y William Ventures? Se puso pálido. Intentó hacerse el desentendido, pero no era buen actor. No sé de qué hablas, Will, dijo, sin siquiera mirarme. Le mostré el mensaje del banco en mi teléfono. ¿Esto te suena? Porque usaron mi nombre, Caleb. Mi nombre. Marta salió de la cocina, limpiándose las manos con un trapo, y Román dejó el periódico. ¿Qué pasa aquí?, preguntó mi madre, como si yo fuera el que estaba causando problemas. Expliqué todo, el mensaje, el préstamo, el hecho de que alguien había usado mi identidad para registrar una empresa sin mi permiso. Caleb seguía mirando al suelo, pero mis padres no parecían sorprendidos. ¿Y qué si Caleb usó tu nombre?, dijo Román. Es tu hermano, seguro solo quería incluirte. Me quedé sin palabras. ¿Incluirme? Esto no era una invitación a una barbacoa, era un delito. Intenté mantener la calma, pero mi voz salió más alta de lo que esperaba. Nadie me preguntó nada. Esto es fraude, papá. Fraude, Caleb finalmente abrió la boca. Solo quería empezar algo grande, ¿sabes? Pensé que si ponía tu nombre, sería más fácil conseguir el préstamo. Tú tienes un buen historial crediticio. Lo dijo como si fuera un cumplido, como si yo debiera estar agradecido. Marta intervino, William, no seas tan duro. Caleb solo está intentando salir adelante. Deberías ayudarlo, sentí que el suelo se movía. Mis padres no solo sabían lo que Caleb había hecho, sino que lo defendían. Intenté explicar que esto podía arruinar mi crédito, que podía meterme en problemas legales, pero no escuchaban. Román dijo, siempre estás exagerando, William. Relájate, no es para tanto. Me di cuenta de que no había nada que decir. Me di la vuelta y salí de la casa, ignorando a Marta que me gritaba que volviera. En los días siguientes, me dediqué a limpiar el desastre. Contacté al banco, presenté una denuncia por uso indebido de mi identidad y logré que cancelaran el préstamo. Tuve que contratar a un abogado para asegurarme de que mi nombre quedara limpio, lo que me costó una buena parte de mis ahorros. Pero cada dólar gastado reforzaba mi decisión, no podía seguir cerca de una familia que ponía a Caleb por encima de todo, incluso de la ley. Mientras tanto, mi vida profesional seguía mejorando. El trabajo en la empresa tecnológica era intenso, pero me encantaba. Mi jefe, un tipo llamado Marcus, confiaba en mí y me dio más responsabilidades. Empecé a liderar proyectos, a viajar para reuniones con clientes, y mi cuenta bancaria por fin empezó a verse saludable. Con el tiempo, me mudé a un apartamento nuevo, uno con ventanas grandes y sin olor a humedad. También me compré un auto nuevo, un Audi Q5. No era el coche más caro del mundo, pero para mí era un símbolo. Lo había conseguido solo, sin ayuda de nadie, mis padres no sabían nada de esto.
Había reducido el contacto con ellos después del incidente con Caleb. Las pocas veces que hablábamos, la conversación era tensa, llena de silencios incómodos. Caleb, por su parte, seguía viviendo como si nada. Publicaba fotos en redes sociales, presumiendo su Mustang, saliendo con amigos, sin preocuparse por el lío que había causado. Pero yo no podía dejarlo pasar. No era solo el fraude, era todo lo que representaba, años de favoritismo, de ser ignorado, de sentir que no valía lo mismo que mi hermano. Un día, recibí una invitación para una cena familiar. Era el cumpleaños de mi madre, y aunque no quería ir, mi tío Frank me convenció. Frank era el hermano menor de Román, y siempre había sido diferente al resto de la familia. Cuando yo era niño, él era el que me llevaba a pescar, el que me preguntaba por mis proyectos escolares, el que me decía que no necesitaba ser como Caleb para ser alguien. Ven, Will, me dijo por teléfono. Es solo una noche. Además, quiero verte. No pude negarme, planeé algo especial para esa cena, pero no para mi familia. Había estado pensando en cómo agradecerle a Frank por todo su apoyo. Durante años, él había sido el único que realmente se preocupaba por mí. Cuando me compré el Audi, también aparté algo de dinero para un regalo, un Toyota Tacoma, el tipo de camioneta que Frank siempre había querido pero nunca pudo permitirse. Decidí llevarlo a la cena, con un gran lazo rojo en el capó, como en los comerciales. Quería que fuera una sorpresa, pero también sabía que iba a causar revuelo. El día de la cena, estacioné la camioneta en la entrada de la casa de mis padres, justo al lado de mi Audi. Cuando llegué, todos estaban en el patio trasero. Caleb vio la camioneta desde la ventana y salió corriendo, con los ojos brillando. Will, ¿qué demonios? Es para mí, gritó, señalando el lazo rojo. Me reí, no pude evitarlo. No, Caleb. Resuélvelo tú, le dije, imitando el tono que mi padre había usado conmigo. La cena fue tensa. Cuando todos se sentaron, saqué un sobre y se lo di a Frank. Esto es para ti, le dije. Él lo abrió, confundido, y encontró las llaves de la Tacoma. Su cara se iluminó, y por un momento, parecía que iba a llorar. ¿Es en serio, Will? Preguntó. Asentí. Te lo mereces. Mis padres y Caleb se quedaron en silencio. Marta intentó sonreír, pero se notaba que estaba molesta. Román carraspeó y dijo, eso es, generoso, William. Pero Caleb no pudo contenerse. Espera, ¿le compras un auto a Frank y a mí nada? Soy tu hermano. Perdí la paciencia. Caleb, tú tienes un Mustang que no pagaste. Yo me rompí la espalda para comprar mi auto y el de Frank. Si quieres algo, trabaja por ello. La mesa se quedó en silencio. Marta intentó cambiar de tema, hablando del pastel de cumpleaños, pero el ambiente ya estaba arruinado. Caleb me miró como si le hubiera robado algo, y mis padres evitaron mis ojos el resto de la noche. Me fui temprano, diciendo que tenía trabajo por la mañana. Frank me abrazó antes de irme y me dijo al oído, estoy orgulloso de ti, Will. Esas palabras valieron más que cualquier cosa que mi familia pudiera decirme. Pero cuando manejé de vuelta a mi apartamento, no sentí la satisfacción que esperaba. Sentía rabia, sí, pero también una especie de vacío. Había demostrado que podía salir adelante solo, pero ¿a qué costo? Mi familia seguía siendo la misma, y yo estaba cada vez más lejos de ellos. Unas semanas después, recibí un correo de Caleb. Era una disculpa, pero no sonaba sincera. Decía que no quería causarme problemas con lo del préstamo, que solo estaba intentando hacer algo grande. Terminaba pidiéndome que le diera una oportunidad, que lo ayudara con un nuevo negocio que quería empezar. No respondí. Estaba cansado de ser el que siempre cedía, el que siempre ponía la otra mejilla. Lo que no esperaba era que, meses después, algo iba a cambiar. No porque Caleb o mis padres lo quisieran, sino porque la vida tiene formas extrañas de cerrar ciclos. Los meses siguientes a la cena del cumpleaños de mi madre fueron tranquilos, al menos en lo que respecta a mi familia. Reduje el contacto al mínimo, algún mensaje ocasional con Marta para saber si estaba bien, pero nada más.
Caleb no volvió a escribirme después de su falsa disculpa, y Román, como siempre, parecía vivir en su propio mundo, donde todo se resolvía ignorando los problemas. Yo, por mi parte, estaba enfocado en mi vida. El trabajo en la empresa tecnológica iba mejor que nunca. Me habían ascendido a consultor senior, lo que significaba más viajes, más proyectos y un salario que, por primera vez, me hacía sentir que realmente había salido adelante. Mi nuevo apartamento se convirtió en mi refugio. Tenía una vista decente de la ciudad, un sofá cómodo y una cafetera que costaba más de lo que quería admitir. Cada vez que entraba por la puerta, sentía que ese espacio era mío, ganado con mi esfuerzo. Mi Audi Q5 estaba estacionado en el garaje del edificio, y cada vez que lo manejaba, recordaba lo lejos que había llegado desde los días en que mi Civic se descomponía cada 2 semanas. Pero, aunque todo parecía perfecto, había un vacío que no podía ignorar. No era nostalgia por mi familia, sino una especie de cansancio. Había pasado años acumulando resentimiento, y aunque había demostrado que no necesitaba a nadie, eso no borraba el pasado. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré una carta. No un email, una carta de verdad, escrita a mano, con el membrete de mi padre. Era extraño, Román no era de escribir, ni siquiera mensajes largos. La abrí con curiosidad, esperando otra excusa o algún intento de reconciliación tibia. Pero lo que leí me dejó sin palabras. La carta empezaba con una disculpa. No era el típico "lo siento si te ofendimos" que esperaba. Román admitía, en palabras claras, que habían cometido errores conmigo. Decía que siempre habían visto a Caleb como el que necesitaba más ayuda, el que no podía valerse por sí mismo, y que, sin darse cuenta, me habían dejado solo. Pensamos que tú siempre estarías bien, William, escribió. Eres fuerte, siempre lo fuiste, pero eso no justifica que te tratáramos como si no importaras. Hablaba de cómo mi madre y él habían hablado después de la cena del cumpleaños, como Frank les había dicho unas cuantas verdades sobre el favoritismo, y cómo, al principio, se negaron a escucharlo. Pero con el tiempo, empezaron a ver las cosas de manera diferente. La carta terminaba con una petición: querían verme, hablar, intentar arreglar las cosas. No prometían milagros, solo una conversación. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza, pero también desconfianza. ¿Era esto real, o solo otro intento de calmar las aguas para que Caleb no se sintiera tan mal? Decidí pensarlo con calma. No respondí de inmediato, sino que me tomé una semana para procesarlo. Hablé con Frank, que siempre había sido mi brújula moral. Tu padre no es perfecto, Will, me dijo. Pero esa carta no la escribió un hombre que no lo siente. Dale una oportunidad, no por ellos, sino por ti. Sus palabras me hicieron pensar. No quería seguir cargando con el peso de la rabia, pero tampoco estaba listo para fingir que todo estaba bien. Mientras tanto, Caleb seguía siendo un problema. Derek, que aún mantenía contacto con algunos amigos en común, me contó que mi hermano estaba metido en otro de sus grandes planes. Esta vez, intentaba convencer a un grupo de inversionistas para financiar una aplicación de entrega de comida, pero no tenía ni un plan de negocios decente ni experiencia. Lo único que tenía era su carisma y el Mustang que usaba para impresionar a la gente. Según Derek, Caleb mencionaba mi nombre constantemente, diciendo cosas como: mi hermano está en tecnología, él me está ayudando. Era mentira, por supuesto, pero me enfureció que siguiera usando mi reputación para sus fines. Decidí que era hora de poner un límite definitivo. Llamé a Caleb y le dije, sin rodeos, que dejara de mencionarme en sus negocios. Si sigues usando mi nombre, voy a tomar medidas legales, le advertí. No quería llegar a eso, pero necesitaba que entendiera que no iba a tolerarlo más. Caleb intentó hacerse la víctima, diciendo que solo quería que estuviéramos más unidos, pero lo corté. Si quieres que seamos familia, empieza por respetarme, le dije, y colgué. Unas semanas después, acepté reunirme con mis padres. Fue en un restaurante neutral, lejos de la casa familiar y sus recuerdos. Llegué temprano, con una mezcla de nervios y cautela. Marta y Román llegaron juntos, y por primera vez en mucho tiempo, no vi la típica actitud defensiva en sus rostros. Nos sentamos,
pedimos café y empezamos a hablar. La conversación no fue fácil. Les dije cómo me había sentido toda mi vida, invisible, menos importante, siempre a la sombra de Caleb. Les conté lo que dolió que me dijeran resuélvelo cuando mi auto se descompuso, mientras a Caleb le compraban un Mustang. Marta lloró, algo que no esperaba, y Román se quedó callado, mirando su taza. Finalmente, mi madre dijo, no sabíamos cuánto te lastimábamos, William. Pensábamos que estabas bien, que no necesitabas tanto como Caleb. Pero nos equivocamos, Román asintió. No puedo cambiar el pasado, dijo, pero quiero que sepas que estamos orgullosos de ti. No solo por lo que has logrado, sino por quién eres. Fue la primera vez que escuché algo así de mi padre. No borraba los años de indiferencia, pero era un comienzo, no todo se resolvió esa noche. Les dije que necesitaba tiempo, que no podía simplemente volver a ser el hijo perfecto que fingía que todo estaba bien. Pero acordamos seguir hablando, poco a poco. Por primera vez, sentí que me veían como algo más que el hermano mayor que siempre estaría bien. Un mes después, organicé una pequeña reunión en mi apartamento. Invité a Frank, a Derek y, después de pensarlo mucho, a mis padres. Caleb no estaba invitado, no porque lo odiara, sino porque necesitaba espacio. La noche fue sencilla, pizza, cerveza, risas. Frank no paraba de hablar de su Tecoume, y mis padres, aunque algo incómodos al principio, se relajaron con el tiempo. Marta incluso me ayudó a lavar los platos, algo que no recordaba que hiciéramos juntos desde que era niño. Mientras tanto, Caleb seguía tropezando con sus propios planes. Derek me contó que su aplicación nunca despegó, y que los inversionistas lo dejaron plantado cuando se dieron cuenta de que no tenía nada sólido. Una parte de mí sentía lástima, pero otra parte sabía que necesitaba aprender por su cuenta, como yo lo hice. Un día, mientras ordenaba mi escritorio, encontré la carta de Román. La releí, y por primera vez, no sentí rabia. Sentí algo más ligero, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. No sé si alguna vez tendré una relación perfecta con mi familia, pero ya no necesito su aprobación para sentirme completo. Lo que construí, mi carrera, mi apartamento, mi vida, lo hice yo, y eso es más que suficiente. Cuando pienso en aquella cena, en Caleb señalando la Tecoume y preguntando si era para él, sonrío. Resuélvelo, le dije, y aunque en ese momento solo quería devolverle el golpe, ahora entiendo que esas palabras también eran para mí. Resolví mi vida, a mi manera, y nadie puede quitarme eso.